Avanti, pero también a Gas Oriente, a Gas Natural, a Gas Nacer, a Efigas y a Gases del Caribe, que han anunciado el incremento precisamente en la factura. Lo primero que dice el ministro de Minas de Colombia, Andrés Camacho, es que, contrario a lo que dicen las empresas y los gremios como Andesco o Naturgas, sí hay gas, dice Camacho, que está garantizado. El abastecimiento de gas en el país está asegurado, garantizado para todo este año 2025. El año pasado tuvimos mensajes de algunos sectores, agentes señalando que íbamos a tener un problema de desabastecimiento, y esos mensajes han llevado a que evidentemente se den unos comportamientos en el mercado. Ante un mensaje de escasez de algunos sectores, pues se encarecen los costos y suben los precios, en este caso del gas. Eso fue algo que empezamos nosotros a señalar desde el año pasado, la prudencia y la necesidad de actuar con total responsabilidad, porque no tenemos un problema de desabastecimiento. Mire, Ricardo, insiste una y otra vez el ministro de Minas que no se está acabando el gas, que no hay desabastecimiento, que el gas que necesita el país está asegurado, y culpa a esos gremios y esas empresas de regar el mensaje de escasez, dice él, para luego provocar el alza en las facturas. Dice que eso es lo que se está viendo hoy en un fenómeno de cómo se compra el gas y luego cómo se vende. Dijo también en esta conversación con Noticias Caracol que el gas que se está importando es el 4% de la demanda nacional. Entonces, que el gobierno nos explica, si es el 4%, ¿por qué van a subir las facturas? Es hasta el 36%, y por qué el aumento es prácticamente en todas las empresas. Repitió lo que ya había anticipado el presidente Petro en X, que el gobierno pidió investigaciones para que la Superintendencia de Industria y Comercio y la de Servicios Públicos determinen por qué están aumentando el costo del gas. Estamos solicitándole con toda la información que tenemos y hemos puesto a disposición a las superintendencias que revisen para asegurarnos de que no se estén presentando problemas de especulación, de reventa, o que se estén presentando otro tipo de problemas que vayan a afectar a los usuarios. Nuestro objetivo es que rápidamente este tipo de situaciones queden únicamente como anuncios y que no se conviertan en algo efectivo en las facturas. Hemos estado conversando con la empresa Avanti durante los últimos 2-3 días para revisar cuáles fueron los mecanismos de contratación que utilizaron, y ustedes vieron el día de ayer el nuevo comunicado de Ecopetrol señalando que hay gas disponible, un gas que es mucho más económico. Finalmente, Ricardo, le preguntan al ministro si en Colombia hay gas, si está disponible, si lo tiene Ecopetrol, ¿cuál sería la razón para que una empresa como EPM o como Avanti prefiera comprar gas afuera, importarlo y venderlo más caro? La tesis del ministro es que si se trae gas importado, al mezclarlo con el gas de Colombia, se puede incrementar el precio del gas local, y que ese sería el objetivo de estas empresas. Cuando se le preguntó por la deuda, lo que todavía el gobierno le debe a empresas de gas, pero también de energía y en general de servicios públicos, dice el ministro que el problema fue la ley de financiamiento que se hundió en diciembre, que como ni el gobierno la quiso discutir, pues ahora el Congreso no la quiso discutir, ahora el gobierno no tiene plata para cumplir con esa obligación. No, lo que pasa es que desde mayo del año pasado habían anunciado que se comprometían al pago de todas estas deudas, y ahí no había ley de financiamiento. Tal vez la respuesta a esto que dice el ministro de Minas, Víctor, la da a través de redes sociales el presidente del Grupo Energía de Bogotá, Juan Ricardo Ortega. Sí, Ricardo, Grupo Energía Bogotá, que controla una compañía que se llama TGI, que es la transportadora de gas internacional, entonces es muy conocedor de estos temas del mercado de gas en Colombia, y él está respondiendo al presidente Gustavo Petro, el doctor Ortega. Le voy a leer primero el trino, ya lo hemos mencionado aquí, del presidente Petro. Dice así: están especulando, Ecopetrol tiene el gas colombiano barato, pero quieren importar el gas caro porque eso eleva las tarifas de energía a todos los actores del sistema eléctrico. Hay que proceder, ¿sí?, como pidiéndoles a las autoridades, a las superintendencias, que procedan con investigaciones. Y le responde a ese trino el doctor Ortega lo siguiente: Ricardo, presidente, que le muestren los hechos. Ecopetrol, a través de su filial Jocol, ha subido los precios y utilizado subastas que ante escasez inducida suben el precio al nivel del gas importado. Clara estrategia para generar rentas. La SIC, es decir, Superintendencia de Industria y Comercio, debería actuar y ver a quienes enriquecen. Ahí termina el trino. Yo creo que también el doctor Ortega está pidiendo que la SIC investigue a la propia Ecopetrol
por el impacto que sus decisiones también está teniendo sobre las tarifas del gas que estamos pagando los colombianos. Es muy, muy delicado lo que denuncia Juan Ricardo Ortega a través de sus redes sociales, presidente del Grupo Energía de Bogotá, y esa eventual especulación inducida que, según dice, provendría desde Ecopetrol y su filial Hocol frente al gas disponible en Colombia. Por eso seguimos, insistimos, persistimos buscando al doctor Ricardo Roa para que su ministra entregue una explicación a los oyentes y a los usuarios. 8.6, la otra cara de la crisis energética tiene que ver sin duda con el servicio de luz, con el anuncio del pago de los subsidios, al menos de cerca de 1 billón de pesos por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. La deuda es mucho más elevada, sin embargo esto puede alivianar de alguna forma la crisis que hoy afronta el sector. José Camilo Mansur es el presidente de Asocodis, la Asociación de Distribuidoras de Energía del país. Doctor Mansur, buenos días. Muy buenos días a Ricardo y a toda la mesa. Doctor Mansur, ¿cómo reciben el anuncio del gobierno frente al pago de este billón de pesos de la deuda de los subsidios para los estratos 1, 2 y 3? A ver, nosotros sin duda alguna valoramos y agradecemos ese alivio que se está prometiendo. Sin embargo, la crisis, el problema de liquidez es crítico, es grave, y lo voy a explicar, ponerlo en un contexto. A enero 31, la deuda o los saldos que tienen nuestras empresas por recuperar es de 7.4 billones de pesos. Esos 7.4 billones de pesos corresponden a 2.8 billones de pesos de subsidios a enero 31, 3.2 billones de la opción tarifaria, 1 billón de pesos de deudas de usuarios oficiales y 400.000 millones por efectos de los precios de bolsa. De ese 7.4 billones de pesos, el 60% es deuda pública, nacional y territorial. Y si nosotros incluimos la promesa que hizo el señor presidente en mayo pasado de la opción tarifaria, el 60% pasaría a 80%, lo cual es muy paradójico que la crisis que estamos viviendo hoy sea causada precisamente por el incumplimiento del Estado en los pagos de las deudas que tienen con el sector. ¿Por qué mencionaba que el billón de pesos es un alivio, más no soluciona la crisis? De ese billón de pesos ya 200.000 millones de pesos se pagaron en enero, y el corte a enero en subsidio fue 2.8 billones de pesos que debe la nación a las empresas. ¿Qué nos prometió el señor ministro de Hacienda? 800.000 millones de pesos, de los cuales 350.000 millones de pesos en febrero, 250.000 millones de pesos en marzo y 200.000 millones de pesos en abril. Sin embargo, en ese mismo periodo de febrero, marzo y abril, el déficit de subsidio se incrementaría en 1 billón de pesos. De manera pues que nosotros pasaríamos de enero de un déficit en subsidio de 2.8 billones a finales de abril, siempre y cuando se materialice el pago por parte del Estado a 3 billones de pesos. O sea que la deuda, en vez de disminuir, seguirá incrementándose, y eso nos va a poner en una situación bastante más difícil de la que estamos hoy. Lo que vemos, reitero, agradecemos ese alivio, pero lo que se está pasando, lo que se está haciendo aquí es patear la pelota hacia adelante. Es casi que aplazar un momento, un poquito más, la crisis tan grande que tenemos hoy en día, doctor Mansur, en materia pues de subsidio. ¿Hasta dónde se patea el balón con este giro de billón de pesos? Es decir, ¿hasta cuándo alcanzaría o en qué momento llegaríamos al punto del no retorno, de la insostenibilidad de las empresas del sector eléctrico? Buena pregunta, y te voy a poner en contexto incluso estaba escuchando al doctor John Maya, gerente de PM. De los 7.4 billones que te mencionaba, la tercera parte corresponde a una empresa que presta el servicio en la región Caribe, en Afinia. El doctor Maya mencionó, recuerden ustedes, hace 2 semanas, que Afinia llegaba solamente hasta marzo. Evidentemente, con estos recursos, si se materializan, por supuesto que se va a patear un poquito más hacia adelante. ¿Cuánto? Evidentemente, como lo dijo el doctor Maya ahora, habrá que mirar cómo llegan los recursos. Pero la situación es bastante insostenible. Nosotros, y aquí el punto importante es, de los 17 millones de usuarios que nosotros atendemos, 13.5 millones de usuarios corresponden a los estratos 1, 2 y 3. Cerca de 40 millones de colombianos reciben el subsidio. Y con esta situación que se está presentando, con el incumplimiento en el pago de los subsidios, con el incumplimiento en la promesa del señor presidente en asumir la deuda
de la opción tarifaria, aquí lo que cabe preguntarse es, ¿el gobierno está considerando la posibilidad de no cumplir con los subsidios? O sea, eso es preocupante. O sea, respetuosamente nos deberían expresar cómo está esa situación hacia adelante, porque es que el tema de los subsidios es un gasto prioritario que siempre se ha dado en los diferentes gobiernos, con independencia de la ley de financiamiento. O sea, los subsidios tienen una prioridad en el gasto público, con independencia de la ley de financiamiento. Ahora bien, nosotros hemos planteado en el tema de la opción tarifaria que se presente a consideración del Congreso de la República un proyecto de ley con un solo articulito, con mensaje de urgencia. Llevamos ya desde mayo y estamos seguros que si ese proyecto se presenta de esa manera al Congreso de la República, estamos casi seguros que el Congreso lo va a aprobar de manera inmediata. Es que no disponer de subsidios, esto va a representar unos incrementos significativos en la factura de los usuarios, no en la tarifa. Va a poner un ejemplo en aquellos mercados donde hay mayor componente de usuarios de estratos 1, 2 y 3. Para los usuarios del Chocó, no continuar con financiación de subsidios hacia adelante, las alzas en la factura pudieran ser cercanas a 140%. Y en la región Caribe, las alzas pudieran ser cercanas en promedio alrededor del 100%. Por eso es el llamado respetuoso a que se paguen esos recursos y que nosotros podamos disponer de esos recursos y podamos seguir prestando el servicio a todos los colombianos, mejorando la calidad e incrementando la cobertura. Pero nosotros no podemos continuar haciendo todos estos esfuerzos, a pesar de que hacemos el mayor esfuerzo para cumplirle a nuestros usuarios, no por financiar al gobierno, es para cumplirle a nuestros usuarios. Pero la obligación de los subsidios es del Estado, es un esquema de redistribución del ingreso. Nosotros solo somos un vehículo, pero no podemos, lamentablemente, continuar con estas financiaciones en algunas empresas por la magnitud de los saldos que tenemos por recuperar, que reitero, son de 7.4 billones. No están bajando los montos, sino se están subiendo. Esto preocupa enormemente. No, terrible las cifras que usted está dando de no llegarse a un acuerdo en el Chocó, un aumento del 140% de las tarifas, en el Caribe del 100%, y teniendo en cuenta ya que hoy la energía pesa el 13% de la canasta familiar para todos los colombianos, mientras que el gas, a pesar de que sube, pesa apenas el 1% en esa canasta. Pero quiero preguntarle concretamente, ese proyecto de ley que dice usted para pasar por el Congreso con un mensaje de urgencia, ¿para qué? ¿Es para los subsidios o es también para las deudas vía pandemia, vía opción tarifaria, que también les adeuda el gobierno a ustedes y que son 3.2 billones de pesos, tal y como nos lo acaba usted de recordar, doctor Mansur? ¿Qué tiene en concreto ese proyecto de ley? ¿Qué debería tener? Específicamente nos referimos a la opción tarifaria. ¿Por qué? Porque la nación, para asumir esa deuda, tiene que tener una aprobación legislativa, tiene que tener una aprobación por parte del Congreso de la República. Eso con relación a la opción tarifaria. Con relación a los subsidios, lo que hemos pedido es que se apropien la totalidad de los recursos, porque no están apropiados hasta diciembre 31 de 2025. E incluso, ¿qué hemos pedido? O sea, en la reunión que tuvimos, que agradecemos al señor Contralor General de la República, que convocó al procurador, convocó al ministro de Hacienda, al ministro de Minas y a nosotros como los gremios. Lamentamos que el ministro de Minas no hubiese podido asistir para buscar unas soluciones en esta materia. Le dijimos al señor ministro de Hacienda que nos parecía muy bien ese pago, pero lo complementamos con varias alternativas que también quiero compartir con toda la ciudadanía. Uno, que esos pagos que se vayan a realizar de los 800 mil millones de pesos no se realicen de manera selectiva a las empresas que quiera, que mire con mejores ojos el gobierno, sino que se realice de manera proporcional a las participaciones en los recursos que han entregado las empresas en materia de subsidios. Dos, que se haga un esfuerzo adicional para el pago de mayores valores. Tres, que se permita que se entreguen certificados para nosotros poder, en el mercado secundario financiero, poder negociar esa deuda. Que se establezcan y se permitan titularizar la deuda de subsidios hacia adelante. Y por supuesto también hemos pedido que se permita el cruce de impuestos de renta con el pago de los subsidios. Solamente en aquellas empresas que tengan utilidades, porque la gran mayoría de las empresas nuestras no tienen utilidades. Y también hemos pedido al Procurador General de la Nación que adelante las investigaciones disciplinarias y sancione de manera ejemplar a aquellos funcionarios oficiales que no están apropiando y pagando los servicios públicos, toda vez que es una obligación legal.
Vemos con muy buenos ojos que la Procuraduría expidió esta misma semana una circular con destino a todas las entidades oficiales, haciéndoles un llamado, invitándolos a que cumplan con esa obligación legal y que se eviten unas investigaciones disciplinarias. Excelente medida por parte del Procurador General de la Nación, que esperamos pues que contribuya a que todas las empresas, a que todos los usuarios oficiales se pongan al día. Estas son las medidas que hemos planteado de corto plazo, porque sin duda, de mediano y largo plazo, hay que corregir los problemas que existen en subsidios. Hay muchos colados que están recibiendo subsidios sin estar en una situación de vulnerabilidad. Hay que corregir los problemas de focalización existentes. No puede ser un criterio de asignación de subsidio la estratificación, porque la estratificación lamentablemente es un criterio politiquero que se maneja pues en los diferentes municipios, y evidentemente debe existir un criterio de asignación, el nivel de ingreso de la población, que le llegue básicamente a la población más vulnerable, y eso está establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, está aprobado. Lo que se requiere es voluntad política para también corregir esos problemas de focalización. Falta de voluntad política, doctor Mansur. Muchísimas gracias y estaremos pendientes porque el panorama que usted nos pinta es bastante sombrío. Le agradezco mucho estos minutos. Bueno, feliz día para todos y esperamos pues que esta crisis de verdad se solucione de manera estructural. 17 en segundos, hablamos de un nuevo vuelo de deportados hacia Guantánamo, hablamos de la portada de la revista Time con Elon Musk como protagonista y hablamos de un durísimo comunicado de la Cancillería de la dictadura de Venezuela contra el secretario de Estado Marco Rubio. Existimos para ser felices. La razón de ser de nuestra vida es desarrollar un proyecto emocionante, un proyecto que nos haga sentir orgullosos. Sí, es feliz aquel que tiene una vida que vale la pena vivir. Pero para ello se requiere saber poner límites. Se requiere poder decirle a las otras personas no. Tener claro cuáles son las áreas de la existencia que compartimos con los demás. Cuáles son las actitudes que permitimos en nuestra existencia. ¿Cuáles son las características que queremos para nuestros vínculos y nuestras relaciones? Saber poner límites es saludable, tanto para la relación como para nosotros mismos. No tenemos que aceptar todo. Los irrespetos, los ataques a la dignidad, hay que rechazarlos con firmeza, con claridad. Cuando tú pones límites, aseguras un buen proyecto. Aseguras que los otros sepan confiar en ti. Hoy te invito a ser feliz, a tener alegría, a tener gozo, sabiendo poner límites. Tú sabes. No solamente es el gas, el Ministerio de Hacienda anunció que va a pagar 1 billón de los 7 billones que debe el gobierno a las empresas de energía por cuenta de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3. La deuda total al sector es de 7 billones, el gobierno anuncia solamente uno de ellos. El pago va a ser en 3 cuotas, febrero, marzo y abril. Esta cifra es importante, pero que según el Consejo Intergremial de Energía no alcanza a resolver el problema financiero ni apaga el riesgo de racionamiento. Las horas pasan y la vida se le va complicando mucho más a Armando Benedetti, que va a juicio. Lo hará para responder por el delito de tráfico de influencias en este que es uno de los 7 procesos que tiene en contra y que tiene que ver con la supuesta participación como senador para que Fonade le diera a dedo un contrato por 1.000 millones de pesos a la empresa Certicámaras y a cambio de una coima o un soborno. Esta acusación que Benedetti quiso evitar a toda costa llega solo 2 días después de que oficialmente el presidente Gustavo Petro lo presentara como su nuevo jefe de despacho y lo defendiera a capa y espada frente a todos sus ministros, a los que acusó de caníbales sectarios y al tiempo que les pedía para él una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad que llega así en este momento donde, si bien tiene el poder que trae su cargo, es una posición incómoda y una posición inestable y significa sin duda una piedra en el camino para el gobierno, porque Benedetti, que significa muchas cosas para el presidente. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com.
Casi 24 horas tardó el régimen de Nicolás Maduro en reaccionar a la confirmación por parte de Estados Unidos de la incautación de uno de los aviones usados por sus máximos jerarcas, por los cabecillas del régimen criminal que gobierna Venezuela. Hay comunicado diciendo que Marco Rubio es un ladrón de aviones. Así se refiere Nicolás Maduro al secretario de Estado de Estados Unidos, Santiago Martínez. Sí, Ricardo, Marco Rubio, de mercenario del odio a ladrón de aviones. Ese es el titular del comunicado oficial que emite esta hora Cancillería venezolana, lo cual llama poderosamente la atención porque es primera vez que hay un comunicado pues de esa manera, con una frase. Normalmente es Venezuela rechaza o Venezuela cuestiona, pero no, el titular es, y te lo repito, Marco Rubio, de mercenario del odio a ladrón de aviones, y es la reacción de Venezuela a la confiscación de esta aeronave, este Falcon 200EX que pertenece a PDVSA y que estaría siendo utilizado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Dice el comunicado que Venezuela denuncia ante el mundo el robo descarado de una aeronave propiedad de la nación venezolana, ejecutado por orden del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio. Su odio hacia Venezuela lo lleva ahora al delito abierto, confiscando ilegalmente un avión de PDVSA en complicidad con el gobierno cipayo de la República Dominicana. Reza el comunicado además que este ataque contra Venezuela demuestra que Rubio no es más que un delincuente disfrazado de político, usando su cargo para saquear y despojar a nuestro país de sus bienes. Su odio lo convierte en un delincuente internacional capaz de violar cualquier norma con tal de dañar a nuestra patria. Y al final dice que Venezuela tomará todas las acciones necesarias para denunciar este robo y exigir la devolución inmediata de su aeronave. Marco Rubio, dice el comunicado, pasará a la historia como lo que es un ladrón y un enemigo descarado de nuestro pueblo. Te repito, es la respuesta de Venezuela a esta confiscación de esta aeronave. Te repito, un Falcon 200EX, que es la versión de lujo de este avión, matrícula venezolana, YB3360, que estaba en República Dominicana, cuyos papeles pertenecen a PDVSA y que sería usado por Delcy y su más allegado, y que quedó confiscado este jueves en horas de la noche, y es el segundo avión que le confisca Estados Unidos a Venezuela. El primero ha sido en septiembre de 2024, ese era usado por Nicolás Maduro, y ahora este que sería utilizado por Delcy Rodríguez. La respuesta entonces de Venezuela a esta hora, llamando ladrón a Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano. Ricardo. Ladrón de aviones, 8:23. Y mientras tanto en Estados Unidos, mientras se confirma un nuevo vuelo con deportados hacia la cárcel de Guantánamo en Cuba, todos venezolanos, presuntos integrantes del Tren de Aragua, según la administración Trump. También se conoce, Juan Camilo, la portada de la revista Time para esta semana. Ricardo, adentro de la guerra de Elon Musk en Washington, es la portada de la revista Time, totalmente roja. Se ve al multimillonario dueño de Tesla y dueño de X sentado. Este es el escritorio Resolute, el Resolute Desk, que es el escritorio presidencial que está en el despacho Oval, en el que se sienta el presidente de los Estados Unidos. Se le ve a Musk con un café en la mano, y es a propósito esta portada del poder y la influencia que tiene el multimillonario en la administración Trump. Hace referencia concretamente al episodio de los últimos días, que fue la toma de funcionarios del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, que recordemos no tiene poder legal, si se quiere. Es un departamento creado de manera transitoria aquí en los Estados Unidos, cuando nuestros usuarios en YouTube pueden ver la portada de la revista Time a la que estamos haciendo referencia. Destaca ese episodio de la toma de unos funcionarios de este Departamento de Eficiencia Gubernamental de la agencia USAID en los últimos días. Dice la revista, recordando ese episodio, ningún tipo de arma fue presentada, no se tiraron puños, pero aún así tuvieron que darle toda la información a los chicos de Dodge, a una serie de funcionarios sin ningún tipo de identificación, más allá de decir que pertenecían a este departamento de Elon Musk, uno de los hombres más poderosos en Washington hoy por la influencia que tiene sobre la administración Trump, que en cuestión de días desmantelaron una entidad con 64 años de historia y un presupuesto de $35,000 millones. Pero no solamente es el episodio de la agencia USAID, sino también, por ejemplo, cómo en el Departamento del Tesoro pidieron acceso a un sistema federal de pagos para empleados oficiales, que un funcionario del Departamento del Tesoro se resistió en su momento, lo cual precipitó la salida posterior de ese funcionario, y que luego el ya confirmado por el Senado nuevo secretario del Tesoro, Scott Bessent, le entregó esa información a los funcionarios de Elon Musk. Tan solo una muestra de la influencia que tiene el multimillonario en la administración Trump, encargado
de realizar recortes multimillonarios en la planta de personal del gobierno federal y de convertirlo, según sus palabras, en eficiente, comparando también esto con lo que hizo en su momento con Twitter, que recordemos también recortó en más de 50%, cerca del 70%, la cantidad de trabajadores que hacían parte de la red social. Y lo otro, o la otra noticia que también se está produciendo, tiene que ver con esta confirmación de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien de hecho va para Guantánamo. En las próximas horas estará en Guantánamo verificando cómo es la operación allí de particularmente los Marines que están levantando las carpas improvisadas para poder mantener retenidos allí a los inmigrantes ilegales. Un segundo vuelo fue enviado desde Texas hacia Guantánamo en las últimas horas, todos venezolanos, alrededor de 12. Y según lo que dice la Secretaría de Seguridad Nacional, los crímenes de los que habían sido acusados y condenados estos miembros del Tren de Aragua eran o son homicidio confeso, buscado en Venezuela por fuga de cárcel y por robo agravado con arma, intento de homicidio, tráfico de armas, robo, distribución de drogas peligrosas, asalto y estafa por suplantación de identidad. Llama la atención que hasta ahora, pese a tener acuerdos, por ejemplo, con El Salvador y pese a tener el compromiso del régimen de Nicolás Maduro, que supuestamente acepta recibir a inmigrantes venezolanos deportados de los Estados Unidos, aún no han adelantado vuelos de deportación de nacionales venezolanos ni a El Salvador, al Centro de Atención al Terrorismo, ni tampoco a Venezuela. Hasta ahora solamente los están movilizando a Guantánamo, a la base naval de Guantánamo. Por lo tanto, y esto en línea con lo que ha dicho el presidente Trump, que quiere que sean los criminales más peligrosos los que sean recluidos en este centro de detención, que quiere una capacidad para 30,000 migrantes. Entonces, se seguirán produciendo estos vuelos, incluso se habla de un vuelo diario y pues la promesa es que sean los criminales más peligrosos o prioridades en materia de riesgo para la seguridad nacional, Ricardo. Muy bien, Juan Camilo, más adelante hablaremos de otro vuelo de deportación de colombianos que llegó en las últimas horas a nuestro país, según reporta Migración Colombia. Un vuelo de nuevo pagado con finanzas colombianas, porque es un avión de la Fuerza Aérea de nuestro país. 8:28, noticia desde Sao Paulo con el grave accidente aéreo esta mañana en una de las principales avenidas de esta ciudad brasileña. Desde Sao Paulo, información de última hora con Emilia Almeida. Ricardo, buenos días. Una tragedia aérea ha conmocionado a la ciudad de São Paulo, Brasil, luego de que una avioneta se estrellara esta mañana en la avenida Marqués de São Vicente cuando intentaba realizar un aterrizaje de emergencia. Según informes preliminares, el accidente dejó al menos 2 muertos y varios heridos. La aeronave, que había despegado desde el aeropuerto local de Campo de Marte con destino a Porto Alegre, no logró completar su aterrizaje de emergencia y terminó impactando contra un autobús aparcado en la vía. La avioneta, que llevaba a bordo al piloto y al copiloto, se estrelló y ambos perdieron la vida. Las autoridades han confirmado que uno de los fallecidos era el propietario del avión. El impacto fue devastador y se escuchó una fuerte explosión. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar. 10 camiones de bomberos llegaron al lugar para controlar las llamas y realizar las tareas de rescate. La magnitud del incendio y los daños causados por el choque complicaron las labores de los equipos de emergencia. La policía y la Fuerza Aérea ya están investigando las causas del accidente mientras se especula sobre las posibles responsabilidades del trágico suceso. En el comunicado, el secretario de Seguridad Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, confirmó la presencia de varios equipos de rescate en la escena, incluyendo a la Policía Militar, Policía Civil y Policía Técnico-Científica. La comunidad de São Paulo está consternada por esta tragedia y las autoridades continúan trabajando para esclarecer los detalles de lo ocurrido. Este es un informe de Emilia Almeida desde Brasil para Blue Radio. 8:30 minutos, gracias desde Brasilia, y vamos ahora a España. Sigue la polémica, Enrique, en torno a la actriz Carla Sofía Gascón, que es protagonista de la película Emily Pérez, sí, ¿es verdad? Sí. ¿Emily o Emilia Pérez? Emilia Pérez. ¿Usted ya la vio? No la he visto, pero sí he visto las críticas alrededor de ¿Quién la ha Emilia visto en Pérez? esta mesa? ¿Alguien vio Emilia Pérez? No, todavía no. Todavía no la he visto, es que pero bueno, hay que hacerlo. Ayer fui a cine y dije, pregunté a varios amigos, ¿veo a Emilia Pérez? Me dijeron, no, piérdasela, sin ningún problema, piérdasela. Y por ¿Qué eso argumentos te dieron?
Richie. Pues que no es buena, que no es de calidad. La verdad es que yo quiero ver buen cine y me dijeron claro, no es buena. Pero para saber si a uno le gusta o no hay que verla. Sí, pero hay que verla, no sé, claro. No sé. Vi El Brutalista, ¿sabe? ¿Buena? Gran película. Sí, yo vi los cortos. Gran película. Larga. 3 horas 45 minutos. Pero entiendo que es muy buena. Tiene intermedio. ¿Y pestañó? Como en las películas de otros tiempos. 15 minutos de receso. Visite nuestra dulcería. Sí. Mientras tú sales a comprar un perro caliente y alguna vaina. Pero gran película. De Carla Sofía Gascón les hablo y de Emilia Pérez porque se confirma Enrique en Madrid que no asistirá este sábado a la entrega de los premios Goya, la ceremonia más importante del cine español. Que se celebra mañana precisamente en Granada y donde la película por la que ella está nominada, por Emilia Pérez, estaba en la categoría de Mejor Película Europea, puesto que esa película, Emilia Pérez, es una película francesa. Aunque Netflix está detrás de la distribución y de la promoción, lo cierto es que es una película de nacionalidad europea. La polémica en torno a ella, a Carla Sofía Gascón, comenzó hace unos días con unos tweets donde se le podía leer pues de todo tipo, tweets racistas con graves acusaciones contra, por ejemplo, los musulmanes, pero también contra políticos españoles como Pablo Iglesias o su mujer Irene Montero, la que fue ministra de Igualdad. En cualquier caso, la polémica no ha hecho sino crecer y sus disculpas no han hecho sino hacer que esa polémica crezca. En las últimas horas, el director de la obra, Jacques Audiard, ha dicho que no tenía nada que hablar con ella, que no quería tener ninguna relación con ella y que deploraba los tweets que había hecho. Y en este momento, Carla Sofía Gascón ha dicho que va a guardar silencio, que va a permanecer callada. Ha pedido de nuevo disculpas sinceras a quienes se han sentido heridos y lo ha hecho a través de las redes sociales, precisamente a través de Instagram, porque ya cuenta de Twitter no tiene. En las últimas horas, como digo, hemos conocido que no va a asistir a la gala de los Goya. Le habían ofrecido en un primer momento presentar uno de los premios, pero declinó ese ofrecimiento. Pero la intérprete tampoco va a estar en la ceremonia de los Critics' Choice en Los Ángeles de este fin de semana, ni en la campaña de Emilia Pérez para los Oscar. Ella podría asistir a todos esos eventos, puesto que continúa invitada, pero Netflix, la plataforma Netflix, que es, como digo, quien promociona y distribuye la película, no le ha pagado algo tan prosaico como los billetes de avión, los tiquetes de avión. Por si todo esto fuera poco, la editorial española Dos Bigotes, que es está especializada en temática LGTBI, feminismo y género, que tenía previsto editar la primera novela de Carla Sofía Gascón, reeditarla, mejor dicho, ha anunciado también en las últimas horas que suspende esa publicación. Así que la situación es complicada para ella. No está claro en este momento que vaya a asistir a la ceremonia de los Oscar. Lo que sí parece claro, lo que sí todo el mundo da por descontado es que no va a ganar ese premio. En cualquier caso, su talento como actriz, también apuntan otros medios aquí en España, el valor de su actuación no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el concepto que tenemos sobre ella, pero su trabajo en la película sigue siendo exactamente el mismo que antes o el de antes que conociéramos esos tweets tan desafortunados como mínimo, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. No cesa el terremoto luego del Consejo de Ministros del martes pasado, que fue transmitido como una alocución presidencial. Este jueves se adelantó la réplica por parte de los partidos de oposición. El Centro Democrático, Cambio Radical y Verde Oxígeno hicieron uso a ese derecho que está consagrado en el Estatuto de Oposición. Obviamente duraron mucho menos que las 2 horas de transmisión del pasado martes desde la Casa de Nariño. Los partidos de oposición coinciden en que el gobierno, en su opinión, no tiene brújula, que el gabinete no le hace caso al presidente y le dieron espacio a los colombianos para que contaran sus problemas en las regiones, problemas de orden público frente al tema de la salud y también de la economía. Rechazo, pues, del presidente Gustavo Petro al aumento en las tarifas de gas natural y en ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Villavicencio, Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué, Neiva y Yopal. 3 millones de usuarios de la empresa distribuidora Vanti S.A., así como también de sus filiales Gas Natural Cundiboyacense, Gas Natural de Oriente y Gas Natural del Cesar, que a partir de este mes suben tarifas hasta en un 36%, a lo que se suma también EPM en Antioquia, con 1.4 millones de usuarios en su servicio de gas natural y proyectando un incremento de entre 20 y 22% para sus tarifas en hogares, industrias y comercios. Por otro lado, también está Efigas, con 690.000 usuarios en Quindío, Risaralda y el eje cafetero, con aumentos proyectados de hasta el 25%. También Gases del Caribe, con 1.19 millones de usuarios en Barranquilla, Santa Marta y otras ciudades de la oposición ayer en Televisión Nacional. Sí, señor. ¿Cómo le pareció?
Me pareció bien. Lo que más me pareció importante fue que no utilizaron las 2 horas completas, sino que lo hicieron, digamos, corto y tal. Pero me pareció bien, me parecieron sensatas el hecho de haberle dado la palabra al pueblo, pues a la gente, me pareció que bien pensado, ¿sabe? Sí. Duró aproximadamente, ¿cuánto? Sumándolos, no duraron más de... No, 15 minutos, menos. 40 minutos. Menos, yo creo. Aquí, sumando los tres. Sí. Sumando los tres, porque por ejemplo, el senador Motoa, aproximadamente ¿cuánto? ¿10 minutos? Sí, fue realmente corto. No llegó al final el video de la Liga de Gobernantes Anticorrupción que fundó el fallecido ingeniero Rodolfo Hernández. Por eso solamente fueron 3 réplicas. Pero coincido con Felipe, me gustó el ejercicio de darle voz. Fíjese las paradojas en el Consejo de Ministros, que el tema central eran los decretos por la conmoción interior. No se mencionó el Catatumbo. Allí le dieron voz a una persona que estaba en el Catatumbo y hablaba claramente de cómo están viviendo la guerra entre el ELN y la disidencia de las FARC. El Centro Democrático hizo uso de ese derecho a la réplica de las alocuciones presidenciales. Son 3 por semestre, según quedó constituido en el Estatuto de Oposición. Y en el Centro Democrático, además de que salieron a hablar con la gente, también lo hicieron algunos de sus congresistas. Uno de ellos, el representante de la Cámara, Andrés Forero. Representante Forero, buenos días. Ricardo, muy buenos días, un saludo para ti, para la mesa y para toda la audiencia. Después de haber hecho la réplica, después de haber visto las reacciones, ¿qué lectura hace usted de lo que fue el Consejo de Ministros y lo que ayer respondió la oposición? Pues Ricardo, yo hasta el momento, y obviamente pues quizá no soy la persona más objetiva a propósito de la réplica, hemos tenido afortunadamente buenos comentarios, una buena retroalimentación. Tratamos de hacerla corta, aunque quizá incluso con los 10 minutos que tuvimos desde el Centro Democrático fue un poco extenso. Nos han dicho que pudimos haber tratado de hacerla un poco más corta, pero nos parecía importante darle esa voz a los colombianos a propósito de las situaciones que se están viviendo en materia de salud, en materia, por ejemplo, de seguridad con lo que está pasando en el Catatumbo, porque la verdad nos llamó mucho la atención que en esas 6 horas del Consejo de Ministros, pues la verdad se haya hablado más de Gabriel García Márquez, de 100 años de soledad, de sancochos, de Bateman, etcétera, etcétera, y no del Catatumbo, de la situación de salud que se vive, cuando, por ejemplo, la Corte Constitucional le ha dado órdenes claras al ministro de Salud sobre presupuestos máximos y la UPC, y él se niega a actuar. ¿Cuánto duró la réplica del Centro Democrático, representante? Menos de 10 minutos. Fue una introducción, más o menos de 2 minutos, una posibilidad para que hablaran las personas, los ciudadanos, de unos 6 minutos y después un cierre de 2 minutos más o menos. Sí, más allá, obviamente estamos hablando de política, doctor Forero, pero más allá de lo que significan sus principios, la defensa del Centro Democrático, ¿usted ha podido hablar con la gente o ha tenido retroalimentación de personas acerca de lo que significa este ejercicio? Se lo pregunto por una razón, porque el martes, durante 2 horas, asistimos a una triste representación de lo que no debería ser una forma de gobernar, porque no se solucionaron problemas, porque terminamos en medio de rencillas personales, y en eso coinciden casi la totalidad de los analistas, a excepción del petrismo. Y se intervino durante 2 horas el espectro que es del Estado, por supuesto. Ayer, ¿cuál es la retroalimentación que recibe usted de lo que hizo en particular el Centro Democrático? Pues lo que hemos visto, la retroalimentación que hemos sentido es que valoraron el hecho de que le hubiéramos dado la voz a la ciudadanía. Y un poco ese fue el contraste que tratamos que se viera, porque pues mientras el presidente hablaba de lo divino y lo humano, pero se desentendía de los problemas de la gente y sus ministros estaban más metidos en intrigas palaciegas, pues nos parecía importante hacer que el país no desvíe la atención de lo que realmente importa, que es lo que está sucediendo en materia de seguridad, lo que está sucediendo en materia energética, lo que está sucediendo en materia de salud. Esa fue como la inspiración que teníamos, lo que buscábamos. Era obviamente difícil responder a ese reality show que pues nos hizo ver el presidente durante prácticamente 6 horas, y pues esa fue, no sé si con acierto o no, pues la idea que tuvimos, y fue tratar de por lo menos darles espacio a la gente para que el país no se olvide cuáles son realmente los problemas que lo están aquejando, que ese exhibicionismo presidencial no eclipse lo que realmente importa y los temas que tenemos que seguir discutiendo. En esa clave, en ese sentido, representante, ¿qué viene? Porque el show pasó,
terminó, se apagó la pantalla, se bajó el telón y los problemas subsisten y se agravan. ¿Qué viene desde ahora en el Congreso? ¿Qué viene ahora para toda la discusión de los líos, de los problemas en los que hoy están inmersos y lamentablemente son víctimas los colombianos? Pues en el caso, por ejemplo, del Centro Democrático, pues habíamos planteado la posibilidad de hacerle una moción de censura. Eso lo estaba liderando el representante José Jaime Uzcategui al ministro de Defensa, a propósito de lo que está sucediendo no solamente en el Catatumbo, sino en varios departamentos del país. Adicionalmente, pues estamos a la expectativa de que se vuelva a citar a la discusión de la reforma a la salud, pero adicionalmente vamos a seguir insistiéndole al gobierno que en lugar de destinar sus esfuerzos a esa discusión de un proyecto que no tiene ninguna clase de legitimidad social, se ponga a trabajar en las soluciones al sistema actual, que le haga caso y que cumpla las órdenes que le ha dado la Corte Constitucional. Entonces, a lo que nosotros nos corresponde es seguir haciendo ese ejercicio de control político desde el Congreso. No sabemos si nos van a citar finalmente a las sesiones extraordinarias que habían anunciado, porque después de pues ese terremoto político autoinfligido por parte del gobierno, creo yo que no va a haber espacio para esas sesiones extraordinarias, pero obviamente sabemos que el gobierno está muy interesado en tratar de darle toda la celeridad a la discusión y quizá pupitrearla, la reforma a la salud en la Cámara, porque sabe que se está quedando sin tiempo. Pero entonces lo que vamos a seguir haciendo es ese ejercicio de control político riguroso y técnico a propósito de los temas que le importan a la gente. Sí, representante Forero, quisiera preguntarle porque después de su intervención vienen varios fragmentos de entrevistas de gente del Catatumbo, de víctimas de desplazamiento, y me llama la atención uno de ellos que dice, representante, entre otras cosas, que necesitan o que no hay un presidente que tenga los pantalones, que aquí lo que hay es un payaso, que hay un bueno para nada, refiriéndose al presidente Gustavo Petro. Y quisiera preguntarle de manera respetuosa, ¿en qué aporta eso o para qué sirve traer a colación o presentarle al país una de esos fragmentos haciendo ese insulto, si me permite llamarlo así, al presidente Gustavo Petro? Nosotros, pues, y si tú revisas la intervención que yo hice, pues fue muy respetuosa con el gobierno, fue contundente y vehemente, pero fue respetuosa, que es lo que por lo menos yo siempre trato de hacer. En este caso, pues se le dio la voz a la ciudadanía y pues esa fue una forma espontánea en la que respondieron. Estamos de acuerdo en que, y lo ha hecho el presidente Uribe en algunos momentos, en algunas circunstancias, donde frente a él, por ejemplo, se han recorrido insultos, etcétera, etcétera. Nosotros, pues lo que hemos hecho es hacer ese ejercicio de control, ser muy duros en los cuestionamientos, en las críticas, pero siempre tratando pues de mantener las formas republicanas. Pero en este caso sí, estoy consciente de que esto responde principalmente a esa espontaneidad de las personas que fueron entrevistadas y que en este momento están sufriendo los rigores de esa violencia que ha crecido. Son 50.000 desplazados que se encuentran en este momento en el Catatumbo, sienten que lamentablemente el gobierno se quedó de brazos cruzados, por ejemplo, ante la alerta temprana que había hecho la Defensoría del Pueblo desde el 15 de noviembre. Entonces, siento que eso está en cierta manera reflejando esa impotencia y esa sensación de desamparo en la que están esas personas. Representante Forero, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias, un saludo para todos. 8:44, también Cambio Radical hizo uso del derecho de réplica a la alocución presidencial, bueno, al Consejo de Ministros, que se hizo pasar como alocución presidencial el martes pasado. La representante de la Cámara, Lina María Garrido, hizo su intervención por Cambio Radical en ese espacio. Doctora Garrido, buenos días. Buenos días, Ricardo. Un saludo especial para ti, para todos en la mesa y quienes nos escuchan y ven a esta hora de la mañana. Mire, ¿cuál es el mensaje que usted quiso dar en esta réplica a los colombianos tras lo que vimos el martes pasado? Realmente fue vergonzoso ver a un señor presidente con todo su equipo desnudar ante el país el desgobierno, la falta de conexión que existe con las verdaderas realidades, problemas que tiene Colombia, y el mensaje con sinceridad al país es: este error no lo podemos volver a cometer, necesitamos salvar a Colombia y entender que todo lo que está pasando hace parte de esa falta de buenas decisiones, de entender que eso es lo que se está diciendo desde los territorios. Yo, como representante por el departamento de Arauca, llevo 2 años denunciándole al gobierno que todas esas
el cese al fuego, la inacción por parte del gobierno ante los grupos armados hizo que se fortaleciera militar, financieramente y territorial, al punto que los milicianos del ELN de Arauca, por ayuda del gobierno, de la dictadura de Venezuela, llegaron a cometer esa barbarie en el Catatumbo. Entonces, ese gobierno ausente en los territorios, que no escucha a la gente, que no escucha las denuncias que hacemos desde el Congreso de la República, con diferentes controles políticos, hace que hoy simplemente él quiera, con un show mediático como el que hizo, lavarse las manos en su mismo equipo y durar 1 hora defendiendo un hombre que hoy en día está más que claro que lo tiene totalmente sometido. Usted es araucana, ¿verdad? Sí, señor, representante por Arauca. Mire, representante, en ese contexto Arauca es uno de los departamentos con mayor situación difícil en orden público. Usted habla justamente de eso, de que a la gente no le preguntan para secuestrarla dolorosamente en Arauca y en otros departamentos si es uribista, si es petrista, si es fiquista o si es lo que sea. Al final a la gente se la llevan los grupos ilegales. En Arauca hoy, ¿cómo está la situación? Ricardo, nosotros empezamos esta cruda barbarie y esta crisis humanitaria en el 2022. A hoy ya se completan 1.000 muertos en Arauca por esa guerra que tienen entre el ELN y las disidencias de las FARC. Se lo hemos dicho a Oti Patiño se ha burlado en nuestra cara, se lo dijimos al ministro de Defensa, pero realmente es un insulto para nosotros, es una vergüenza y ahí sí es totalmente indigno que el ministro de Defensa vaya y se tome y pose una foto abrazado con Padrino López cuando ellos, la dictadura de Nicolás Maduro, es quien resguarda y protege a los terroristas del ELN. Y que son ellos los que someten a la población civil. Hoy el departamento de Arauca, la ley que impera, que custodia, que extorsiona, que mata, que confina a la gente, son los grupos armados. Y eso el gobierno no lo ha querido escuchar. Y entonces después se rasgan las vestiduras diciendo el señor presidente que esto ha sido un fracaso de la nación. Y no, es un fracaso de este gobierno que no atendió las denuncias que hicimos, que utilizó ese falso proceso de paz y esas negociaciones simplemente para casi que servir de cómplice para que estos terroristas se siguieran fortaleciendo al punto que llegaron al Catatumbo. Es que esa línea de tiempo y esas acciones que vienen no se pueden desconocer, que en Arauca inició, ya hoy va en el Catatumbo y hay mucho riesgo de que se siga desplegando por el resto del territorio cuando no hay ningún tipo de acciones urgentes. O sea, decir que se van a congelar los diálogos de paz, que la ELN no mostró voluntad, es que nunca la ha mostrado. Solo hasta que Oti Patiño, el ELN le amenazó a su hombre de confianza, fue que vino a decir que los diálogos estaban en una crisis cuando la gente que estaban matando en el territorio no le importó absolutamente nada. O sea, esto es una incoherencia total y entonces ahora sale. Mira lo que dijo el ministro de Defensa, o sea, una falta de articulación después de que fueron al Plateado, se tomaron las fotos con la gente del Plateado, salieron del territorio y esa gente quedó allá siendo revictimizada por sus verdugos. O sea, es algo que la gente en Colombia no puede permitir y no se le puede olvidar. Este gobierno nos ha abandonado a merced de los violentos, mientras en complicidad con la dictadura de Maduro dicen ahora que van a combatir con el ELN cuando es una mentira absoluta. 8:49 es la radiografía de lo que pasa en Arauca, en la frontera con Venezuela, y esa situación de la presencia permanente, histórica y creciente de los grupos ilegales colombianos en ese país. Representante Lina Garrido, muchas gracias. Ricardo, a ustedes gracias por el espacio y de verdad que este espectáculo presentado por el gobierno nacional que no nos nuble para ver la realidad de lo que está pasando en los territorios. 8:49 minutos. Héctor, la crisis política no ha terminado, la que se originó en el Consejo de Ministros que se transmitió por televisión el martes pasado y que origina la réplica de la que estamos hablando con los representantes Forero y Garrido. ¿No es verdad? Eso tiene todavía aristas por desarrollarse. No se ha resuelto. Sí, no se ha resuelto, digamos, la crisis pues quedó planteada en los términos de pues sí, un sector muy grande al interior del gobierno que tiene una postura, yo creo que una postura más personal y ética en relación con Armando Benedetti, que el propio presidente interpretó
como una postura sectaria, y bueno, un anuncio que yo he dicho ya varias veces aquí, a mi modo de ver fue sorpresivo y no estoy muy seguro que lo vaya a cumplir, que es la oferta del presidente de abrirse a otros sectores y de hacer un gobierno sancocho, para seguir citando a Bateman, y no un gobierno, digamos, homogéneamente el sancocho nacional. Vamos a ver de eso cómo se resuelve. Claro, vea. Pero tenemos ¿cuáles ministerios vacantes, Ricardo? Vacantes. El ministerio de las TIC. El ministerio de las TIC, que hace rato está ahí. Ya hay una terna de técnicos de las que usted nos habló ayer del partido de la U. Son gente que ha tenido que ver con el sector, digamos, ahí no hay un político de renombre, pero, ¿no es verdad? Pero bueno, esos son unos candidatos de la U, que no se sabe si el presidente, no sabemos si el presidente pues se va a decantar, digamos, por hacerle esa concesión. Sería una concesión política importante, pues, porque la U, que es un partido, yo hoy no sé qué condiciones los partidos, ya no sé, él debe ser, la U debe ser independiente, Ricardo, usted lo recuerda mejor que yo, no sé si está en el gobierno, ¿no? Uy, la U yo creo que sigue siendo de gobierno, yo creo que sí. Sigue siendo de gobierno, yo creo increíble. Que sí. Entonces, bueno. Es que además, recuerde que el Partido Liberal era de gobierno increíblemente hasta hace 2 semanas, porque oficialmente fue cuando el presidente Gaviria mandó la carta al Consejo Nacional Electoral, eso no es de boquilla. Sí, es que yo sí creo que ahí hay una recomposición política que corresponde también no solo al presidente y a la composición de su gobierno, que es de lo que hemos venido hablando en estos días, sino a la postura de los partidos de cara a las próximas elecciones, porque aquí pues sí ya lo que pasa es que estamos en un año absolutamente preelectoral y pues cada uno quiere pues desmarcarse o al contrario acercarse, pero pues digamos saber cómo se va a presentar. Todos están escogiendo el vestido para la fiesta, como cuando usted empieza a pensar, bueno, ¿qué me voy a poner? ¿Me voy a poner de oposición o me voy a poner de colaboracionista? ¿Qué me voy a poner? Eso están pensando los partidos. Pero fíjese, entonces, fíjese que la U había dicho que se declaraba de oposición, independiente, ¿correcto? Independiente el año pasado, antepasado. En el 23, no sé si mandaron la cartica al Consejo Nacional Electoral, que es un dato no menor, Héctor, pero lo que se está hablando hoy sí podría implicar un cambio muy importante en el gabinete. Se está hablando de 2 ministros que podrían renunciar en las próximas horas, Héctor, que son del núcleo duro del gobierno. Interior, Juan Fernando Cristo podría irse, definitivamente. Bueno, ese es un anuncio esperado, ¿no? Pues evidentemente el ministro Cristo no parece que se vaya a quedar por lejos más allá de mayo, pues porque él tiene aspiraciones electorales o por lo menos quiere mantenerlas posibles y entonces seguramente no se va a ir. Pero además si uno pide renuncias, lo lógico es que renuncie. Puede anticipar esa renuncia y puede darse la próxima semana. La otra renuncia que podría darse en las próximas horas, Héctor, es la de Iván Velázquez, ministro de Defensa, que es también del núcleo duro de las decisiones importantes del gobierno nacional. Y sobre todo que el presidente lo respeta, digamos, personalmente. El presidente entiendo que regaña, bueno, como vimos, regaña mucho a sus subalternos y a veces lo hace de manera brusca, y con el ministro de Defensa no parece, digamos, porque tiene pues una relación de respeto y en fin, pero en este Consejo de Ministros, es que respeto, como diría mi mamá, lo trató durito. Respeto no es, Héctor y Ricardo, respeto no es ante una preocupada solicitud del ministro en pleno Consejo de Ministros sobre el plateado, que todo el país vio un despliegue allá enorme con todo el gabinete, supuestamente porque ya iban a retomar el plateado e iban a recuperar la seguridad para la población que está ya amenazada por todas las disidencias de las FARC, y que la conclusión y la respuesta del presidente fuera sobre el Moulin Rouge y los prostíbulos y demás. Eso lo que denota es que el ministro de Defensa pues no está pudiendo hacer su tarea, o porque el presidente no lo escucha, o porque el ministro mismo no tiene el liderazgo de coordinar a todo el equipo de gobierno para que se haga no solo una intervención militar, que es la que debe coordinar él, sino toda una intervención en torno a los servicios de salud, a los servicios de educación. Pero Ricardo, yo escuchando a los líderes de la oposición ayer,
en su intervención me quedó algo claro que contrasta con el periodo de los debates de la oposición en el gobierno Duque, y es que hoy en el Congreso no hay una figura que era en ese momento Gustavo Petro, que había llegado ahí también por la curul de oposición. Esa curul le correspondía en esta etapa a Rodolfo Hernández, que falleció recientemente y que decidió desde el Senado pues no ejercer un liderazgo de oposición. De hecho renunció rápidamente, y lo que sí se ve es un vacío de liderazgo de oposición. Está tan dispersa la oposición, son tantas voces, voces pequeñas también, que al final no queda claro cuál es el mensaje de la oposición ni cuál es el antagonismo a lo que representa hoy el presidente Gustavo Petro, por lo menos desde los partidos que están representados en el Congreso, lo cual abre un espacio muy grande para aquellas figuras que tengan intención de participar en la contienda por fuera de las dinámicas de Congreso, por fuera de las dinámicas de partidos. 8:55 minutos. Álvaro, Ricardo, su lectura de lo que sigue pasando hoy en la crisis de gobierno, la crisis política del gobierno del presidente Petro. Sí, parece que están cuajándose pues un cambio de rumbo del gobierno. Eso es normal. Petro tiene un instinto pragmático, pensando en elecciones, y un corazón más dogmático. Está en ese debate, parece que va a dar un paso hacia algo más pragmático, pero es normal. Los gobiernos, cuando empieza a caer el sol hacia las espaldas, se quedan sin oxígeno político y tienden a buscarlo. Casi todos lo han hecho, y casi todos recurren a gabinetes más políticos. Petro de pronto un poco tarde, pero el gobierno anterior hubo un momento en que renunció a la no mermelada y entregó ministerios a partidos. Desde la época me acuerdo, César Gaviria, hubo un momento en que después de lo de Pablo Escobar necesitaba oxígeno político y también abrió gabinete a personas más representativas. Eso es normal. Y segundo, porque yo creo que Petro quiere mantener la iniciativa política en este año, en que el único tema es Petro o no Petro. Y lo estarán convenciendo de que para poder de verdad manejar el ambiente político este año necesita más resultados, y porque la retórica pues también se agota y la polarización también se agota. Entonces estará mirando hacia allá, y por eso una persona como Benedetti se vuelve pues importante en esta etapa. Pues es atractivo el hecho de que Benedetti un país donde llegue a manejar la política para el 26, la estrategia electoral del presidente de la República. Imagínese un país donde Benedetti es importante, pobre país. Pero Ricardo, aquí quedo, yo sí quiero recordarle a mis queridos colegas de la mesa que durante 2 años largos, ya casi 2 y medio, dicen el gobierno de izquierda. No, el gobierno no era de izquierda, ni es de izquierda, ni va a seguir siendo de izquierda. Pongámonos de acuerdo en eso, pues ya con confesión de boca del señor presidente Gustavo Petro, pues ya no sigamos hablando. Entonces, pues claro, dice Álvaro, ¿es normal? Sí, claro, es normal en cualquier gobierno. Y pues pone de ejemplo a César Gaviria. Pues bueno, ya el gobierno de Petro va como el de César Gaviria, a Benedetti como un personaje importante, y a la izquierda no la está tratando no de manera menos cordial, no, la ha tratado con despotismo. Las intervenciones de Petro contra la izquierda fueron absolutamente despóticas, ¿sí? Excluyentes, sectarias de parte de él. ¿Cómo es posible que cogió organizaciones pues como el Partido Comunista o personas como Alexander López y prácticamente trapió el salón de gabinete de la Casa de Nariño con ellos? Y decimos, no fue cordial, no, fue déspota. Ahora, esas personas verán si se quedan ahí notificados como los notificó Petro o renuncian. Es que aquí falta ese capítulo. ¿Qué es lo que va a jugar sin trabajo o el sindicato ese o el grupo ese? El ministro Correa o exministro que estaba en ese sindicato, pues ya se fue. Vamos a ver si los otros le siguen su camino, que habría que reconocerlo con cierta dignidad. Dígame, Aurelio, ¿a qué horas gobiernan si están en semejante garrotera interna? Que es la gran preocupación. Pues imagínese usted ¿A qué horas van a gobernar? Estamos en la demanda penal ante la Fiscalía por calumnia es que es de Benedetti y Augusto Rodríguez. Y no hay una voz, el jefe no puede decirle, bueno, yo no me voy a aguantar esto. ¿No vamos a llevar esto a los estrados judiciales? ¿En serio? ¿Nada? ¿No hay quien delinee? Bueno, y
Y agreguemos que la doctora Francia también en medios de sus reclamos también dijo que ella tampoco era de izquierda. O sea, que ni presidente ni vicepresidenta. Pero, y el presidente Petro, ¿qué le dice a su jefe de gabinete, Benedetti, sobre la demanda que le puso en la fiscalía? No, por eso, perdóneme. De la unidad de protección. No es posible. O sea, no hay quien le diga, no, venga, tampoco. Bájele 2 rayitos. Esto pasó. ¿Serio? Hace rato pasó los límites de la cordialidad, entró a los límites de la rencilla y a los límites del despotismo. Yo sí realmente rechazo la forma desobligante y la forma sectaria como se refirió a la izquierda el señor Gustavo Petro en ese terrible día del Consejo de Ministros. Pero si lo que vas a enderezar tipo César Gaviria, pues ni hablemos. 9 puntos. Pero María Consuelo. Le digo una cosa, Ricardo, si en algo hubo consenso el día después de la crisis evidenciada, es que no solamente están completamente reventados internamente, pero además que había fracasado todas las metas de gobierno, todas las realizaciones, y lo habían reconocido además. O sea, que el presidente de la República diga el 75% de los compromisos no se han cumplido y lo diga públicamente, pues es acusar recibo de que su gobierno ha sido un fracaso en términos de resultados. La crisis no se ha resuelto sobre el primer tema, sobre la lucha interna, la batalla interna que se están dando. Pero lo que no parece aparecer por ningún lado es la resolución del conflicto enfocado a cumplir con el plan de gobierno y con el plan de desarrollo que se aprobó en el Congreso. Es que no se habla de esos temas, no se habla, y yo creo que eso quedó muy claro con los 2 representantes que nos dieron la entrevista, tanto Andrés Forero como Lina María Garrido. Ellos dicen, no se habló para nada de la crisis inducida en la salud. No hay, el ministro de Salud ni siquiera miró a la cámara, ni siquiera dijo una palabra, solamente se reía cuando le hacían unos chistes flojos ahí. El tema de la seguridad, pues lo reconoce la ministra de Justicia, pero no hay ninguna respuesta del presidente. O sea, con relación a los resultados del gobierno, no se habla. El reacomodamiento político para armar nuevamente el gabinete no está pensando en resultados, sino en seguir con esta retórica y con este fango de insultos que no llevan a ningún lugar. 9:02, ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.